Nada. Perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí estamos en una nueva edición de estos entreencuentros que, como sabéis, bueno, pues empezamos hace ya 2 años, entre encuentro y encuentro, actividades que nos permite seguir en contacto y, bueno, pues nos permite ver, conocer actividades o experiencias que de algún modo conectan un poco con nuestra actividad fundamental, que es la actividad de investigación en cuidados. Y hoy nos acompaña eh, alguien que en principio podría parecer ajeno al ámbito de la salud, porque es ingeniero, Ignacio Prieto Nacho, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Carlos III, pero bueno, también es máster en redes de telecomunicaciones para países en desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí un poco empieza un poco esta conexión con nuestro ámbito de la salud. Su investigación, su trabajo de investigación ha girado siempre en torno a lo que es la mejora de la atención sanitaria en zonas rurales desfavorecidas, bajos recursos, y un poco diseñando y utilizando las tecnologías de la comunicación para poder llegar, la atención sanitaria llegara en unas condiciones aceptables a esas zonas tan desprovistas de todo. Lleva, bueno, pues más de 10 años de experiencia trabajando en proyectos en Ecuador, Camboya, Perú, Guatemala, Bolivia, con distintas financiaciones desde Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Y bueno, actualmente es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y es también director de la Fundación EAS, de la que, bueno, fundamentalmente nos va a hablar, eh, donde está un poco centrado en lo que es el trabajo de diseño y despliegue y evaluación un poco de soluciones innovadoras que permitan de algún modo reducir la mortalidad materna infantil en esas zonas rurales que comentaba de bajos recursos, ¿no? Eh, desde esta doble perspectiva de investigador en la universidad y de desarrollo de proyectos en el terreno, bueno, pues nos va a ofrecer un poco esa larga experiencia que ya tiene EAS, nos va a descubrir proyectos en los que está en estos momentos inmerso EAS y nos va de algún modo a ofrecer bueno, pues quizás una oportunidad quizás a lo mejor de futuro trabajo, quién sabe, de colaboración y que pueda servir un poco esta exposición de Nacho, pues un poco como un punto de partida, ¿no? Eh, bueno, como ya te comentaba Nacho en su momento cuando hablamos, aparte de lo que es la visualización en directo de tu exposición en estos momentos, lo vamos a grabar y esto de algún modo vamos a tener la oportunidad de visualizarlo en redes y que de algún modo, bueno, pues ver un poco ese trabajo que estáis haciendo desde EAS. Eh, yo creo que sin más preámbulos te voy a ceder la palabra. Este es, como os decía ya, bueno, llevamos ya desde 2023, 2 años con estos encuentros. Este es concretamente la tercera edición de este año, que cerrará un poco este capítulo antes de nuestro encuentro internacional de investigación próximamente en noviembre en Toledo. Muy bien, Nacho, pues cuando quieras, adelante, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Javier y a todo el equipo, tanto por la presentación como por la invitación a participar en este encuentro que me parece muy interesante. Y bueno, como ha explicado Javier, yo traigo una doble visión, ¿no? La de la Fundación EAS como ONG que trabaja en proyectos de desarrollo con una perspectiva investigadora e innovadora y de la Universidad Rey Juan Carlos, donde doy clases y que al final pues siempre trato de combinar ambos perfiles, ¿no? Ambos roles. Y de hecho en la universidad tenemos un grupo de investigación que llamamos TIC4DH, Tecnologías para el Desarrollo Humano, y que en general comparte el objetivo con la Fundación EAS, ¿no? Que es una organización que lo que busca es comprobar si mediante las tecnologías, las TIC inicialmente, pero ahora ya otro tipo de soluciones también, podemos contribuir a mejorar la atención primaria, sobre todo en zonas rurales aisladas de países en desarrollo,
y centrándonos siempre en la salud pública, en los sistemas de salud públicos. No nos focalizamos en trabajar con otras organizaciones, que a veces también, pero sobre todo tratamos de fortalecer el sistema de atención primaria del sistema público. Y para ello, pues desarrollamos proyectos piloto, colaborando siempre con instituciones, tanto las públicas, obviamente, como otras organizaciones locales que puedan también contribuir a complementar nuestra actuación, ¿no? Y también con la idea de generar capacidades locales que en el futuro puedan contribuir a escalar, a replicar, a promover y a impulsar estas iniciativas, ¿no? Al menos lo que resulte exitoso. Y luego siempre colaboramos en difusión, pues eventos como este o en publicaciones en artículos o en congresos para tratar de compartir lo que hemos aprendido y que otras organizaciones también puedan utilizar, ¿no? Lo que nosotros hayamos demostrado que funciona. Quizás destacar también en todo esto que la Fundación EAS tiene en su patronato varias universidades, la Universidad Politécnica, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad del Cauca en Colombia, la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, con las que colaboramos en estos proyectos, ¿no? Y también con la ONG Ongawa, que tiene su base aquí en Madrid. Entonces, tenemos una perspectiva de generar desarrollo, pero desde la investigación, desde la colaboración entre universidades y también con otras organizaciones locales, ¿no? Y ya he dicho que nuestro foco se centra en las zonas rurales de estos países en desarrollo, y la justificación de que nos centremos ahí es que es donde entendemos que la tecnología puede ayudar a romper brechas. Estas comunidades se caracterizan habitualmente por la dificultad de acceso, tanto física, ¿no? La dificultad para acceder físicamente a ellas, como de comunicaciones. Muchas veces no tienen teléfono celular ni tienen ningún tipo de comunicación todavía hoy, y hasta hace poco era muy, muy difícil encontrar algún tipo de conexión o de conectividad en estas comunidades, ¿no? Además, son comunidades que muchas veces se caracterizan por tener población indígena que habla su lengua originaria, que mantiene sus costumbres y que les resulta muchas veces difícil entrar en contacto o comunicarse normalmente con otros niveles, ¿no? De la administración, por ejemplo. Hay mucha gente en estas comunidades, mujeres embarazadas, niños, que no hablan el castellano en Perú o en Guatemala, o la lengua o el inglés ay, en Malawi o en otros países anglófonos. Entonces, eh, es una barrera adicional que se suma también a la poca densidad de población. Hay poca gente viviendo en zonas muy amplias, y eso hace que las autoridades públicas prioricen zonas urbanas o periurbanas donde hay más población y donde la inversión pública tiene una mayor eficiencia, entre comillas, ¿no? Entonces son comunidades que afrontan muchos retos y que ellas mismas tienen dificultades para generar ingresos, tienen sistemas de alimentación muy pobres muchas veces, basados en producción autóctona, que no acceden a mercados nacionales o internacionales, y entonces afrontan retos de diversas índoles. Y ahí es donde entendemos que, en primer lugar, la comunicación ayuda a romper una barrera, ¿no? Como también explicaré más adelante, y que en general distintas tecnologías pueden ayudar a fortalecer la atención primaria que hay en estas comunidades, ¿no? Donde además el personal que la suele atender es personal o auxiliares de enfermería, o quizás también personal de enfermería. Si es auxiliar de enfermería, ha tenido una formación de unos meses, depende del país, son 8, 9, 10, algo de ese orden. Y bueno, si es una persona licenciada en enfermería, pues sí que ha tenido ya una formación de 3 o 4 años y tiene otras perspectivas, ¿no? Pero si te encuentras con un auxiliar con 9 meses de formación que tiene que dar solución a los principales problemas de salud de la comunidad, pues podemos entender que también hay unas barreras de conocimiento y también de herramientas, ¿no? Herramientas diagnósticas, de laboratorio, que limitan la capacidad de trabajo que tienen las personas en este contexto. Entonces nosotros ahí hemos empezado, yo soy ingeniero de telecomunicación, como ha dicho Javier, que aunque es verdad que hemos redirigido nuestra investigación en muchos ámbitos hacia la ingeniería biomédica, que también está muy vinculada, o en nuestra escuela, al menos en la escuela de la UPM o de la Universidad Rey Juan Carlos, ingeniería biomédica está junto a ingeniería de telecomunicación, pero que inicialmente empezamos estos proyectos tratando de dar conectividad y soluciones de telemedicina a estos establecimientos aislados, por ejemplo, de la selva peruana, ¿no? Que es donde empezamos, o de la selva colombiana o ecuatoriana.
Y en esas comunidades, pues aquí, por ejemplo, he puesto el mapa de Perú. Todos estos puntitos que se ven son estaciones de telefonía celular. Entonces se ve que desde el 2014 al 22, por ejemplo, han ido creciendo mucho en toda esta parte más oeste del país, lo que es la costa y la sierra, pero en esta zona hay una zona que sigue prácticamente igual, que es toda la zona de selva, que es el noreste. El Loreto, Amazonas, toda esa región, toda esta región de selva, todo lo que es el oeste el este del país, sigue casi igual de incomunicado que hace 10 años. Y eso es porque, bueno, pues los operadores efectivamente en estas zonas encuentran poca rentabilidad en comunidades, como he dicho, con pocos ingresos, con poca población, muy alejadas, donde cuesta mucho arreglar algo, llevar algo, lo que sea. Entonces, una de nuestras líneas de trabajo ha sido precisamente buscar herramientas para conectar estas comunidades, ¿no? Y eso, bueno, pues de cara a quizás a la charla de hoy tiene menos interés y sobre esto voy a pasar muy de puntillas, pero sí quería destacar con esta imagen esas dificultades que siguen existiendo para conectarse, ¿no? Para hacer una llamada de teléfono, para mandar un correo electrónico, para enviar unos datos epidemiológicos, sigue siendo un auténtico reto en nuestras comunidades hacerlo, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de solventar eso, paliarlo, desplegando redes de comunicación con torres como las que se ve en esta imagen, ¿no? Torres que pueden llegar a los 90-100 metros de alto y que ayudan a llevar conectividad a estas comunidades. Inicialmente, específicamente a los establecimientos de salud, pero más adelante lo ampliamos a proyectos que daban servicios móviles a la comunidad, entendiendo que será un beneficio para toda la población también, ¿no? Y un escenario típico donde hemos trabajado muchos años y donde actualmente no trabajamos, pero trabajamos en otro similar que después mencionaré, es el río Napo en Perú. Es un río que en este mapa de la izquierda se ve, va de la capital de lo que se llama la capital de la selva, que es Iquitos, que es la ciudad más grande del mundo a la que solo se puede llegar por barco o en avión, no hay carretera. Está en mitad de la selva, es como una isla en mitad de la selva, pero que tiene 500.000 habitantes, o sea que es una ciudad importante. Y que de ahí sale un río, o cerca de ahí llega un río que desemboca en el Amazonas. Viene de Ecuador, el río, y a la altura de Iquitos desemboca en el Amazonas, es uno de los afluentes del Amazonas. Y entonces en la zona peruana, perdón, tiene 450 kilómetros de recorrido y aquí hay desplegados 14 establecimientos de salud. La mayoría son puestos de salud, atendidos, como he dicho antes, por auxiliares de enfermería. También hay algunos centros de salud donde sí que hay más licenciados en enfermería y quizás alguna persona con estudios de medicina, pero es más raro, ¿no? Y bueno, y en estos 400 kilómetros tardas un par de días de llegar de un extremo de Cabo Pantoja hasta el hospital. Tienes que navegar 2 días. Además, solo se puede navegar de día porque navegar de noche es muy peligroso. Es muy fácil toparse con algún tronco, con alguna cosa en el río y hundirte. Entonces, solo puedes navegar de día, tarda 2 días en llegar desde la frontera hasta el hospital. Y entonces, ante cualquier emergencia o ante cualquier problema grave de salud, el transporte solamente es ya un problema grave, ¿no? Hay que tener la gasolina, hay que tener la lancha, que no siempre las tienen, y hay que tener alguien que te lleve. Los establecimientos tienen algunas lanchas, pero muchas veces no están bien mantenidas o no siempre tienen gasolina. Y entonces, con esto lo que quiero destacar es que prevenir las emergencias y tratar de evitar que encontrarte, por ejemplo, con un parto, con una malposición, pues es muy importante para poder derivar y atender bien a la población, ¿no? Si tienes una mujer embarazada y le haces un buen diagnóstico de los riesgos que tiene y la trasladas al hospital con suficiente antelación, solventas muchos problemas que luego en el momento van a ser realmente complicados de resolver, ¿no? Y por eso esa necesidad de establecer conectividad a través de sistemas inalámbricos y con energía solar y, bueno, sistemas normalmente muy adaptados al contexto que puedan ser luego mantenidos y en el futuro por las instituciones locales, pero que lo que buscan en definitiva en el ámbito de la salud es, por un lado, ayudar a que el personal local pueda hacer llamadas para tener una segunda opinión sobre los problemas que maneja, ¿no? Incluso tener alguna herramienta sencilla que después mostraré para aumentar la capacidad resolutiva, alguna herramienta diagnóstica con un estetoscopio digital, un ecógrafo que permite enviar las imágenes, un microscopio digital, algunas cosas relativamente sencillas que ayuden a hacer un mejor diagnóstico y a tomar una mejor decisión sobre cómo atender a los pacientes que acuden al establecimiento de salud. Y después,
pues hoy en día somos muy conscientes de la importancia de la vigilancia epidemiológica, pero en estas zonas donde la malaria, la fiebre amarilla, el dengue son endémicos, tener información actualizada sobre lo que sucede en este ámbito es muy importante, ¿no? Hace poco estaba en Perú y me decían que en el departamento de Amazonas que estaban empezando a detectar brotes de fiebre amarilla, que estaban lanzando campañas de vacunación para tratar de evitar que se extendiera. Y entonces, de nuevo, tener información actualizada y a tiempo. Si tardas varios días en que esa información te llegue hasta el centro, el centro de toma de decisiones, pues el problema puede expandirse más rápidamente, ¿no? Luego, en general, el tener acceso a comunicación puede permitir reducir viajes, ¿no? Puedo coordinar esas decisiones que tomas, puedes empezar con tratamientos locales y un seguimiento remoto antes de trasladar al paciente o a la paciente. Puedes enviar informes online en lugar de escritos, puedes pedir medicamentos, puedes hacer muchas gestiones que antes obligaban al personal a desplazarse hasta la ciudad y a dejar el puesto sin atender durante varios días. Y luego, bueno, pues una cosa que es muy obvia, pero que en este contexto es muy importante, es la coordinación de los traslados urgentes, ¿no? Ya he mencionado que puede faltar medios básicos como gasolina, como una lancha, pero no solo eso, hay puestos intermedios donde a lo mejor sí que hay es un médico, una doctora que pueden ayudar a tu paciente, pero si va a llegar un sábado por la noche una emergencia, es mejor avisar y llamar para que el especialista o la persona que debe tratarla esté listo o lista. Si no, llegas, viene una persona urgente y quiere buscar a la persona por el pueblo, a lo mejor está dormida, a lo mejor está tomando unas cervezas, que sería también muy normal, y no está lista o no está en el momento ideal para atender a esa urgencia o esa emergencia. Y por último, pero no menos importante, la cuestión de la capacitación del personal de salud, ¿no? Que puedan acceder a formaciones online, que no son las ideales, que a todos nos cuesta más lo online, pero también es verdad que todos lo aprovechamos para mejorar ciertas cuestiones de nuestras capacidades, acceder a cursos, a formaciones que a lo mejor en el lugar donde vivimos no tenemos acceso. Entonces, la formación continua y en remoto al personal que trabaja en estas comunidades remotas es un plus para ellas. Y de hecho aquí menciono siempre, aunque no lo pongo por escrito, un aspecto que es también importante, aunque no es tan evidente, y es que muchas personas que acaban trabajando en estas comunidades no siempre son de la comunidad. Y tener la opción de llamar a su familia, de estar en contacto con sus amigos, con sus seres queridos, es un valor añadido para ellas. Por ejemplo, en Perú hay un programa que es el SERUM, que es el Servicio Rural de Medicina. Ahora no recuerdo las siglas, pero básicamente es que el último año de medicina y también de enfermería, si quieren trabajar después en el sistema público, deben hacer una estancia de unos meses en un establecimiento público. Y algunos de ellos terminan destinados en estas zonas rurales, ¿no? Si llegan y una persona que viene de Lima, que no ha estado nunca en la selva, llega a la selva y se tira 9 meses sin hablar con su familia, es posible que a los 2 meses renuncie, se vaya y no quiera saber más de este tema. Pero si puede estar en contacto, hacer alguna videollamada, mandar correos, mandar WhatsApps, bueno, pues es más fácil que se mantenga en ese puesto, ¿no? Si además tiene acceso a telecapacitación y alguna cuestión adicional, a supervisión también de especialistas desde el hospital, pues entonces se va a encontrar esa persona más cómoda y de hecho nos han contado ya muchas veces que eligen estas comunidades donde saben que hay internet, aunque estén más alejadas, frente a otras a lo mejor más cercanas a Lima, pero donde no tienen internet y entonces van a sentirse más aisladas. Así que, bueno, pues una cuestión tan básica como la conectividad ofrece muchas ventajas en este contexto y de ahí que destaquemos que ese es nuestro foco en trabajar en estas comunidades rurales. Y luego sobre esto hemos trabajado también en herramientas adicionales que ayuden a mejorar esa capacidad resolutiva, esa capacidad de diagnóstico, ¿no? Y bueno, ha habido algunas que han tenido más éxito, otras que menos, pero sí nos gusta comentarlas. Por ejemplo, hace unos 10 años, o quizás alguno más, desarrollamos un estetoscopio digital que permitía enviar los sonidos cardiorrespiratorios desde el puesto de salud hacia el centro de salud, a la vez que se visualizaba el paciente a través de la cámara del portátil y que remotamente el especialista podía hacer una auscultación y sobre todo dirigido a sonidos respiratorios, porque las infecciones respiratorias agudas son bastante importantes en estas zonas, son un problema grave de salud, sobre todo en niños y niñas,
pues estos sonidos respiratorios ayudaban a hacer un diagnóstico. Y algo que muchas veces no es tan sencillo de explicar al personal rural, de enseñarles a usar un estetoscopio bien y a diferenciar bien los sonidos respiratorios, hacerlo remotamente parecía factible, ¿no? Y de hecho el sistema, hicimos un prototipo, lo probamos, funcionó, fue validado por especialistas de un hospital, tenemos una publicación científica al respecto. Y es verdad que luego nos falló la parte de convertirlo en un producto que pudiese ser, estar disponible en el mercado, ¿no? Y en paralelo, otras empresas como Litman y 3M desarrollaron un modelo que es un estetoscopio digital y que está disponible en el mercado, y ahora hay algunas otras soluciones. Pero bueno, es una idea que en ese contexto puede ser útil. También hicimos algo similar con un sistema de telemicroscopía que enfocado al diagnóstico, pues, de algunos parásitos intestinales. Hicimos también trabajo para el Papa Nicolau, para la malaria. Y bueno, en este caso se trataba de un sistema de muy bajo coste, con una cámara que se conectaba al microscopio, que en muchos sitios están disponibles para malaria precisamente, y que enviaba las imágenes a través de nuestra red a especialistas de un laboratorio que podían apoyar en el diagnóstico de las enfermedades o en la revisión de los casos. Y esto igual hicimos un prototipo que funcionó bien, que también está publicado, y de hecho otras empresas han continuado con esta idea. Hay una muy famosa que se llama SpotLab, que inició con ideas de este tipo y que, bueno, aplica la tecnología al diagnóstico de imágenes médicas, sobre todo de imágenes patológicas y de análisis de sangre y orina. Y estas dos soluciones nosotros no les hemos dado más continuidad, pero sí que ha habido empresas que lo han hecho y después nosotros hemos aprovechado esos productos en algún otro proyecto, ¿no? Y también hemos trabajado o impulsado con la idea de que estos establecimientos aislados, o al menos algunos de ellos, tengan acceso a ecógrafos portátiles que permitan también enviar las imágenes a un especialista y que puedan tener un diagnóstico remoto, sobre todo orientado al control prenatal y a la detección de riesgos para el parto. Como he dicho antes, pues tratar de detectar si hay una malposición, si hay un parto gemelar, si hay una placenta previa, cuestiones que, si las detectas durante el parto, es muy complicado dar la respuesta a una comunidad muy aislada, y que en cambio, si las ves unas semanas antes, derivas a esa paciente al hospital con suficiente tiempo y todo es mucho más sencillo, ¿no? Y contribuyes también a reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal que todavía hay en estas comunidades. Esto lo hemos seguido implementando y desarrollamos a partir de este día otro proyecto que ahora comentaré. Y bueno, se pueden aplicar otras cuestiones, ¿no? A oftalmología, a cardiología, a otras áreas. Es verdad que nosotros nos hemos centrado mucho en cuestiones de salud materno-infantil y de atención primaria, pero bueno, pues el tema de la telemedicina ha ido creciendo y bueno, hay nuevas soluciones que podríamos desarrollar. También hemos trabajado, y quizás al final me dé tiempo a comentar un poco, que en reforzar los sistemas de información en salud. También, pues en estas comunidades el personal de salud siempre daba poca importancia a la recogida de información. Pues entre todas sus tareas y esa idea de rellenar papeles no la ponían en valor. Incluso a veces sus superiores pues tampoco lo hacían porque, bueno, priorizaban la atención y puede ser razonable. Pero es verdad que con el tiempo se va viendo que esa necesidad de tener información, no solo epidemiológica, sino también de atenciones y de recursos, que permita orientar mejor las estrategias de atención y de salud pública. Y bueno, pues hemos ido también intentando concienciar al personal con el que trabajábamos de la importancia de recoger información y de recoger fielmente el trabajo que hacían, ¿no? Para que se pusiera en valor y para que se pudiesen tomar medidas para reforzar lo que ya hacían. Por ejemplo, en el caso del río Napo, pues hace ya unos años que transferimos todo el proyecto a las instituciones locales, pero hay todavía funcionando 13 establecimientos de salud interconectados que dan atención a más de 8.500 personas en esas comunidades. Las teleconsultas son frecuentes y, en general, también una consecuencia de todo esto es que la población incrementa su confianza en el sistema de salud. Tú llegas a un establecimiento de salud, te atiende alguien que a veces es de tu propia comunidad, que le conoces de toda la vida, en quien confías, pero que además ves que puede llamar por teléfono a alguien en el hospital, consultar una duda, enviar una imagen, hacerte una recomendación, que puedes volver a la semana siguiente, que te vuelven a ver, y que entonces ya no es una persona sola la que te atiende, sino que forma parte de un sistema que tiene distintos niveles, ¿no? Y luego,
algunas herramientas de este tipo pues, pueden ayudar a incrementar la cobertura. Por ejemplo, pues en el caso de los controles prenatales también no es lo mismo ir al control prenatal y que te palpen la tripa y puedan estimar si la posición del feto a que te hagan una ecografía, que eso creo que a todo el mundo, a todas las familias les gusta ver una ecografía de su bebé, escuchar el latido, y eso también aumenta un poco el interés en volver a asistir a la siguiente consulta y en hacer el seguimiento del embarazo, ¿no? Y como ya he dicho antes, pues el personal de salud también valora todas las oportunidades, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que brindan estas herramientas de comunicación. Y en base a esos resultados, que en el caso del río Napo fueron positivos, pues replicamos esta misma idea en otra cuenca del Amazonas, en otro departamento. Antes era el departamento de Loreto, ahora es otro vecino, que es el departamento de Amazonas, que también tiene una región que es Condorcanqui, tradicionalmente muy conflictiva porque las comunidades se han sentido siempre muy abandonadas por las instituciones públicas. Es zona de frontera con Ecuador y allí comenzó la última guerra con Ecuador. Son poblaciones también que hablan su propia lengua y que todavía defienden un poco sus raíces. Y bueno, hicimos ahí un proyecto similar, tratando de reforzar la atención en salud, pero combinándolo con la atención en educación y con la gobernanza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí colaboramos con muchas instituciones del Perú, el Plan Binacional, que es un agente financiador también, perdón, distintos niveles del gobierno y con cooperación de la Agencia Española de Cooperación, de la Comunidad de Madrid, del Banco de Desarrollo de América Latina. Estuvimos entre el 2021 y este año desarrollando este proyecto que ha dado servicio a las 5 comunidades más cercanas a la ciudad más grande, que es Nieva, que también tiene hospital, pero que ahora las instituciones locales quieren expandir a todo el Alto Río Santiago, a otras 10 comunidades, para también llegar a la frontera con Ecuador y replicar 100% lo que se estaba haciendo en los otros sitios, ¿no? Y los resultados han sido muy positivos, por eso ese interés de las instituciones públicas en expandirlo, y seguimos trabajando ahí con intención también de tener una presencia a largo plazo. En el proyecto anterior, en el Río Santiago, estuvimos desde el 2008-2007 hasta el 2021-2022, muchos años para transferir, crear capacidades, ir mejorando las actuaciones, innovar, hacer cosas nuevas. Y ahora en Río Santiago, pues llevamos desde el año 2021 y nuestra intención también es continuar con esa intención, no por seguir haciendo lo mismo, pero sino porque muchas veces, aparte de hacer una transferencia completa, conseguir que las instituciones públicas se apropien 100% de lo trabajado, sino también por desarrollar nuevas ideas, ¿no? Ir probando nuevas cosas, nuevos protocolos, nuevas herramientas de telediagnóstico que puedan ayudar a mejorar la atención primaria en estas comunidades. Y de hecho, bueno, pues esta idea que en el caso de Perú hemos tenido proyectos muy específicos de telemedicina. En otros países hemos buscado soluciones a veces más no tan TIC, no tan comunicaciones, no tan tele, pero sí orientadas también a aplicación de la tecnología y de la ingeniería biomédica en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Entonces, en Guatemala, también en torno al año 2011, empezamos un proyecto que llamamos Embarazo Saludable, y que, bueno, pues parte de una identificación similar de problemas, aunque pone el foco en el problema de la mortalidad materna, que, bueno, como muchos y muchas sabréis, pues es un problema todavía a nivel mundial muy grave. Muchas mujeres mueren al día por complicaciones del embarazo que en muchos casos serían prevenibles. Casi en cualquier lugar, un 10-15% de los embarazos va a tener complicaciones graves y va a necesitar una atención especializada. Y hay muchos sitios donde, como he dicho antes, la falta de transporte, la falta de recursos económicos, la falta de conocimientos, la falta de especialistas, hacen que esas mujeres no vayan a atender, no puedan acceder o tengan difícil acceder a esa atención especializada. Entonces, la idea de este proyecto pues, fue tratar de contribuir a un mejor diagnóstico de los problemas durante el embarazo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí sale una foto de que todavía, por desgracia, sigue sucediendo, ¿no? Comunidades de Guatemala, rurales, que también comparten esa problemática de que muchas mujeres en estas comunidades hablan una lengua indígena que no es conocida o que no la conocen luego los especialistas, no hablan castellano, y que a veces tienen que salir de la comunidad pues, en hombros, en una camilla llevada a mano, no hay unas carreteras o unos medios de transporte adecuados.
Entonces, en ese contexto buscamos una herramienta para tratar de hacer un mejor diagnóstico de riesgos, ¿no?, en el embarazo, una mejor detección de riesgos. Y claro, en 2000, ahora ya cuento cosas que pueden parecer muy obvias, pero en el 2011 lo eran menos. Pues en aquel entonces encontramos un modelo de sonda portátil. Hoy en día estamos acostumbrados a ver más, hay muchos modelos en el mercado, pero entonces encontramos uno, una marca que se llamaba Interson y que de hecho yo creo que ya ha desaparecido, que conectado al portátil pues nos permitía, era una sonda de ecografía que conectada al portátil, al puerto USB, permitía hacer una ecografía con el portátil. Entonces empezamos a probar esa iniciativa, pero claro, por mucho que tengas ecógrafos, si no tienes quien lo use, pues estamos igual que si no lo tuviéramos. Así que pues la solución es, ¿quién hace las atenciones prenatales en estas comunidades? Pues los auxiliares de enfermería y las enfermeras. Pues vamos a formar a las enfermeras para que hagan una ecografía básica. Básica porque no va a ser igual, evidentemente, que la que haría un especialista en el hospital. Pero sí es una ecografía que puede ayudar a detectar los principales riesgos del embarazo, lo que he dicho antes, una malposición, gemelar, placenta previa, ausencia de latido fetal y alguna cosa más, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con 3 equipos, formando a 3 enfermeras, con ayuda de ginecólogas del Hospital de Alcorcón de aquí en Madrid. Y hicimos un pequeño piloto con 1000 atenciones y comparamos un escenario de control donde se hacían atenciones por auxiliares de enfermería y enfermeras, como siempre, y otro escenario donde había donde trabajaban estas enfermeras con estos ecógrafos portátiles, ¿no? Y en ambos grupos recogimos datos de aproximadamente 1000 mujeres, entre 700 y 1000. Y entonces, bueno, pues comparamos los resultados y vimos que en el grupo de control habían fallecido 6 mujeres y en el grupo de intervención no había fallecido ninguna, ¿no?, en ese periodo de 1 año y medio, 2. Pero claro, una muestra de 1000 mujeres pues no es representativa en un problema como este. Entonces, bueno, pues buscamos escalar y ampliar la solución. La fuimos también haciendo un poco más compleja. Hoy en día ya pues utiliza una sonda y una tablet en lugar de un ordenador. La complementamos con tiras de sangre y orina, que inicialmente eran tiras de sangre seca. En el 2011 no había todavía las soluciones que tenemos hoy en día y entonces en ese momento recogíamos sangre seca en papel secante, se llevaba al laboratorio, se recomponía y se hacían análisis de VIH, de sífilis, de hepatitis, de glucosa y de anemia. Y ahora mismo, pues esas mismas pruebas se hacen con tiras rápidas, con glucómetros, con hemoglobinómetros y con tiras rápidas de la serología. Y como estamos en zonas, pues, trabajamos en zonas muy aisladas, donde muchas veces no hay ni suministro eléctrico, pues en algunos casos complementamos el equipo con un panel solar plegable, que sale aquí a la derecha en la foto, y una batería portátil, las que ya tenemos unos power bank de estas que tenemos ya muchos y muchas, y con eso el panel cargaba la batería y con la batería cargábamos el portátil. Y todo eso cabía en una mochila como la de la foto, que la podían llevar andando en la moto, no es especialmente pesada, y lo registramos en un sistema de información para poder hacer un seguimiento de todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Que en ese momento era OpenMRS, ahora es DHIS2, pero bueno, la idea es que en cualquier proyecto de los que hacemos ponemos también mucho énfasis en recoger información que permitan, por un lado, dar continuidad a la atención a cada paciente, pues si hemos detectado una gemelar en el segundo trimestre del embarazo, pues en el tercer trimestre que salte una alarma y que diga hay que buscar a ese gemelar y que vaya al hospital. Y así con todo, ¿no? Bueno, pues y también, aparte de hacer seguimiento de los pacientes, nos permite después evaluar el impacto de los proyectos y poder hacer publicaciones, informar a las autoridades públicas y promover que el proyecto pueda continuar si ha tenido un impacto positivo. Y bueno, en el caso de Guatemala trabajamos con una ONG local que comparte nuestra filosofía, que se llama Tú la Salud, que es una organización también que hace un trabajo muy, muy potente en varios departamentos de Guatemala y es con quien, aparte con las instituciones públicas, pues es con quien trabajamos en campo, ¿no? Porque al final nuestra idea como Fundación EAS no es tener un equipo muy grande. En Madrid hay contratadas 5 personas, pero trabajamos con instituciones en Perú, en Guatemala o en Sierra Leona que tienen muchas más personas contratadas y que hacen el trabajo en campo, ¿no? Con nuestro apoyo remotamente, viajamos, apoyamos, pero lo que queremos es que las instituciones locales puedan ser las que se apropien y las que lideren estos proyectos.
Entonces, en este caso de embarazo saludable, pues ya he comentado que lo primero es formar al personal de salud en un poco el protocolo de atención con el ecógrafo básico y en el uso del kit. Después, hacer atenciones en las comunidades, reforzar los controles existentes, detectar los riesgos, hacer seguimiento a las mujeres a las que les ha indicado una referencia para estar seguros de que reciben la atención que requieren y luego, bueno, ver si estamos consiguiendo contribuir a reducir la mortalidad materna. El caso del seguimiento también es importante porque, sobre todo al principio, llegábamos pues nada, la enfermera hacía una ecografía, detectaba un problema, refería a esa mujer al hospital, la mujer llegaba al hospital, decía, no, que la enfermera me ha hecho una ecografía y dice que tengo gemelares. Entonces, la persona que la atendía en el hospital desconfiaba del proyecto y decía, no me lo creo, vete a tu casa. Y ni siquiera, a veces ni siquiera la atendía. Pero bueno, es verdad que como en todos lados hay veces que hay problemas de comunicación y que después cuando se informó, se trabajó con el hospital, con el sistema de referencia, con el departamento de ginecología, pues con el tiempo han valorado y acabado apoyando el proyecto. Entienden que detectar riesgos en las comunidades les ayuda a hacer un mejor trabajo, a que las mujeres que llegan hasta el hospital sean las que realmente requieren llegar al hospital y que no vayan llegando todas a hacerse una ecografía, sino que lleguen solo las que necesitan ya una atención más especializada. Y que en cambio la que quiera una ecografía pues la tenga disponible en su centro de salud o en su comunidad para que pueda beneficiarse también de ello, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho en toda esta iniciativa. Como digo, en el 2012 hicimos un piloto que ya he comentado un poco los resultados. Después conseguimos fondos para escalar y llegamos a recoger una muestra de 10.000 mujeres atendidas con la nueva etapa. Y hicimos una nueva publicación donde mostrábamos un poco la tendencia de reducción de la mortalidad materna. Veíamos que en el grupo de intervención seguía reduciéndose la mortalidad materna, pero de nuevo, para un proyecto de este tipo haría falta una muestra de 50.000 mujeres y bueno, pues en el 2014 parecía inabarcable. Aún así, pues desde entonces hemos seguido haciendo atenciones, replicado el proyecto en otros departamentos y en otros países. En Guatemala debemos llevar ya más de 30.000 mujeres atendidas. En los últimos 3 o 4 años llevamos 6.000 solo en un departamento, en Huehuetenango, y hay otros donde ya la iniciativa sigue por su propia cuenta, ya la transferimos hace tiempo y sigue funcionando. Y hemos dado mucha formación a enfermeras y enfermeros en cómo hacer estas ecografías básicas, ¿no? Y además hemos comprobado que aprenden a hacerlas, que consiguen una tasa de éxito muy alta, por encima del 80, del 90%, que, es verdad que tardan un tiempo en aprender a hacer esas ecografías. La formación que damos es bastante sencilla, es una semana. Es una semana donde por las mañanas es mucha práctica, se convocan mujeres embarazadas y hacen ecografía y hacen mano. Y por la tarde se les dan nociones teóricas de anatomía básica, del protocolo, de qué decisiones tomar en función de los hallazgos, pues si es primer trimestre, si es segundo trimestre, si es tercer trimestre, si es anemia, si es no sé qué, si es no sé cuántos, pues bueno, tenemos un protocolo hecho de qué decisiones tomar en función de lo que van encontrando. Y todo eso se lo metemos en una semana y luego, eso sí, hacemos refuerzos con personal local. Al mes, 2 meses, 3 meses, hace un refuerzo. Se revisan las fichas, las ecografías que han hecho, que están en ese sistema de información. Se revisan las ecografías y las decisiones tomadas para darles feedback y decirles, mira, aquí donde decidiste esto, tenías que haber pensado esto otro. Esta medida que has tomado aquí no es del todo buena, el fémur tienes que alargarlo un poquito. Decisiones de ese tipo se reforzaban y bueno, pues el personal fue a los pocos meses tiene mucha seguridad a la hora de hacer las ecografías y de tomar las decisiones y además valoran mucho la herramienta porque ven que efectivamente les ayuda a detectar problemas a las mujeres a las que tratan, que las mujeres están encantadas de hacerse una ecografía y de ver a su feto y escucharlo y entonces que es una herramienta que en su contexto valoran mucho, ¿no? Y como digo, la hemos ido replicando y escalando. Y como decía, en esa muestra de 10.000 mujeres sí vimos una tendencia a la reducción de en torno al 30% en la mortalidad materna. Es verdad que es difícil en este contexto hacer una vinculación causa-efecto, pero bueno, entendemos que que la herramienta pues, tiene una lógica que es clara y, bueno, y que los resultados muestran que hay una tendencia a contribuir a reducir esa mortalidad materna. Y seguimos, como digo, seguimos llevándolo a otros sitios. Hemos recibido premios de la Fundación MAFRE, de la Fundación Vidanta. Hemos trabajado también con apoyo de la Agencia Española de Cooperación, de la Comunidad de Madrid y de otras instituciones internacionales.
Y, y actualmente nuestra visión con todo esto es, bueno, aparte de seguir replicándolo en algunos otros lugares de Guatemala que están muy aislados, eh, estamos tratando de incorporar algo de inteligencia artificial, que hoy en día está muy de moda y nosotros pues, estamos interesados, pero en incorporarla con cautela. No meterla de cualquier manera en cualquier contexto, sino bueno, una herramienta específica que ayude al hacer esa ecografía a facilitar la detección de ciertos patrones, de ciertos riesgos. Y estamos evaluando algunas herramientas que ya hay en el mercado. Entendemos que tienen mucho potencial porque si muestran buenos resultados, lo que pueden ayudar es a reducir considerablemente los tiempos de formación. Y eso en este contexto es bastante importante porque, por desgracia, es un contexto donde la rotación del personal es altísima. Cada 6 meses o cada año empiezan a mover a gente. Y entonces a la persona a la que habías formado para hacer ecografía, de repente la ponen a hacer otra cosa y entonces tienes que formar a otra. Y eso, más allá de que en algunos sitios ya está un poco la rueda montada para que haya procesos de formación locales, internos y puedan hacerlos ellos mismos, sigue siendo un esfuerzo tremendo para el sistema y para las personas. Entonces, tener herramientas que si en lugar de 6 meses, realmente con un poco de formación de unos días, sales ya haciendo buenas ecografías y tomando buenas decisiones, pues sería muy interesante, ¿no? Pero bueno, las herramientas que estamos pensando son herramientas de análisis de imágenes que no van a hacer un diagnóstico, sino lo que van a hacer es mostrarte una imagen donde veas claramente lo que necesitas ver, ¿no? Si es una malposición, si es una placenta previa, si es un gemelar, que lo veas muy clarito y que esa imagen que a lo mejor a mano con poca experiencia te cuesta mucho encontrar con el ecógrafo, pues que te la muestre de una manera más sencilla y más rápida. Y que luego ya sea la persona la que tenga que tomar la decisión. Y esa es un poco la línea de investigación que estamos abriendo ahora más a futuro, pero todavía estamos en ello, ¿no? Es una nueva línea para ampliar y continuar con esta estrategia. Y bueno, esta estrategia la hemos probado en algún otro país donde ha funcionado bien, pero es verdad que conseguir el vínculo con las instituciones públicas, con los socios locales, no siempre es fácil. Hay que encontrar ahí un ecosistema que no siempre se encuentra a la primera, donde llevamos ya unos años trabajando y donde tiene también muy buenas aceptaciones en Sierra Leona, donde estamos trabajando con médicos del mundo en un distrito que se llama Kabala y que bueno, pues comparte esta problemática de zonas con, bueno, allí no tienen, no sé si tienen un ginecólogo, pero creo que ni siquiera. No había nadie haciendo ecografías cuando llegamos, ni siquiera en el hospital, y por toda la zona rural nunca se hacen ecografías. Entonces, pues desde hace unos años hay ya varios equipos de este tipo funcionando, rotando entre el personal de enfermería, que van haciendo ecografías, que son de buena calidad, que toman mejores decisiones y que valoran muy bien, tanto el personal de salud como las beneficiarias finales, pues esta estrategia. Así que, pues eso, nuestra idea es seguir trabajando en ella con los socios que estén interesados y buscando socios en otros países para expandirla y abiertos a colaboraciones con distintas instituciones. Y bueno, por pasar a otro proyecto que sigue una estrategia parecida, pero que en este caso lo hemos enfocado más a la detección de infecciones respiratorias agudas en niños, ¿no? La idea de partida es la misma, es que hace unos años pues, me encontré ya con un artículo con un compañero que usaba la ecografía para el diagnóstico de IDAS. Y entonces dije, bueno, pues si lo estamos usando para el diagnóstico de problemas prenatales o de riesgos en el embarazo, ¿por qué no la usamos también para IDAS, ¿no? Con una estrategia similar? Entonces, bueno, pues también sabréis que la neumonía es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial en niños menores de 5 años y que muchas veces pues, serían muertes tratables o serían salvables o evitables, perdón, con el uso adecuado de antibióticos, pero que por otro lado el uso innecesario de antibióticos empieza a ser un problema grave a nivel internacional, que hay una gran preocupación de la OMS por este problema y que el problema también es que en las zonas rurales de Guatemala no hay radiografías, no hay acceso a rayos X para hacer una radiografía y poder diferenciar esa neumonía bacteriana de una neumonía vírica o de otro tipo de afección. Y entonces el objetivo era tratar de usar la ecografía pulmonar para hacer un mejor diagnóstico de las IRAS y en función de eso orientar un mejor tratamiento, ¿no? En esto hemos trabajado con pediatras
también del Hospital de Alcorcón de Madrid, y ellas están usando ya esta técnica en su servicio, hacen ecografías antes que hacer la placa para poder hacer un diagnóstico más rápido y en la propia consulta del caso. Y bueno, pues desarrollaron un algoritmo adaptado al contexto de Guatemala para ir diferenciando si se trataba de una neumonía vírica, bacteriana, o de una bronquiolitis, o de un proceso de asma, o de qué otra cuestión, ¿no? Entonces, ese algoritmo se basa en la información clínica del paciente y en la ecografía usada puntualmente en ciertas partes de ese algoritmo. Y esto empezamos a hacerlo también hace unos años, como en el 2022. Justo esta semana o hace un par de semanas nos han aceptado el primer artículo relacionado con esto, con una muestra ya de 1.400 casos, y estamos trabajando ya en el siguiente. Y los resultados pues, han sido positivos, ¿no? En general, después de que las pediatras evalúen las atenciones realizadas, la mayoría de las evaluaciones son positivas, 783 frente a 109. El diagnóstico es correcto en un 83% de los casos y el tratamiento también es correcto en un 85% de los casos, ¿no? Así que, en general, gracias a esta herramienta hacen un mejor diagnóstico y ofrecen un tratamiento adecuado para ese diagnóstico. Y estamos analizando esos datos específicos de cuánto se ha mejorado el uso del antibiótico o cuánto se ha reducido el uso del antibiótico. Es verdad que es medio difícil de valorar porque el problema es que allí, por defecto, en caso de duda, daban antibiótico. Por varios motivos. Primero, porque si el niño o la niña se iba a su casa, igual no volvía. Entonces, si no va a volver, mejor que se vaya con el antibiótico puesto por si acaso. Segundo, porque a la familia, si no le das nada, piensan que no has hecho nada y para qué hemos venido. Entonces ya, si se van con el antibiótico puesto, ya se van más contentos. Y tercero, bueno, pues porque es verdad que si no sé lo que tiene, pues aunque sea matando moscas a cañonazos, el personal entiendo que se queda más tranquilo si ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? Pero, bueno, pues la idea precisamente un poco cambiar esa cultura de dar antibióticos a cualquier niño con fiebre y tos y tratar de enfocar un poco mejor ese diagnóstico, ese tratamiento. Y al final es algo que el personal de salud valora. Es verdad que hay una diferencia muy importante con el proyecto anterior, y es que la mortalidad materna es una prioridad en casi todos los países, al menos donde estamos trabajando, los que he mencionado antes, pero la mortalidad infantil pues da un paso por detrás todavía. No es una prioridad que esté tan presente en la agenda de las instituciones públicas en esos países, y entonces, bueno, evidentemente tienen sus programas de IRAS y no es que no hagan nada, pero cuando sucede cualquier cosa, la atención de estas consultas enseguida se reenfoca hacia, pues ahora, por ejemplo, están haciendo un censo poblacional y todo el mundo se va a hacer el censo y las consultas se quedan casi muy poco atendidas. Y eso repercute en el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Y en la prioridad que se le da en general dentro del sistema. Pero dentro de eso, la estrategia hemos visto que es útil y bueno, lo que estamos todavía tratando de ver es cómo conseguir un uso más masivo, ¿no? Porque antes teníamos miles de atenciones en un año y en este proyecto el número de atenciones que conseguimos en año es más pequeño. Entonces eso todavía estamos tratando de ver cómo recogerlo, cómo mejorarlo. Tenemos bastante información recuperada o recogida, tenemos los vídeos de las atenciones, tenemos los datos en el sistema de información, y sabemos que ha contribuido a fortalecer la atención, pero estamos todavía tratando de mejorar la cobertura que se logra y el uso que se alcanza por ECO. Y, y en esto también hay que destacar que al final cambiar la estrategia o las dinámicas dentro de los sistemas de salud, pues no siempre es sencillo. Y aunque trabajamos siempre con las autoridades públicas y con su aceptación y aprobación, por supuesto, pero luego hay resistencias en distintos niveles dependiendo de intereses diversos. Y como decía antes, la mortalidad materna creo que es una prioridad y todo el mundo enseguida ve clara la necesidad y las pacientes reclaman la ecografía y el personal de salud se organiza y se vuelca en lograr utilizar esa herramienta. En este caso la experiencia ha sido menos, perdón,
menos clara. Creo que ha habido centros donde la dirección ha tenido menos interés en implementar estas medidas, estas herramientas, en que el personal se forme, en que haya continuidad. Las propias instituciones públicas lo han priorizado menos y a la hora de hacer rotaciones pues no han tenido en cuenta si allí han sido formados o no. Entonces, en todos estos proyectos pues vamos encontrando retos que no son ya solo estrictamente médicos, sino que tienen que ver con la organización del sistema, con las prioridades, con otras cuestiones y que vamos solventando, creo que vamos avanzando y ahí es donde de nuevo los actores locales son fundamentales. Por eso nosotros no tenemos personal expatriado que esté trabajando en Guatemala. Lo que tenemos son socios en Guatemala muy buenos en los que confiamos plenamente, con los que nos reunimos cada semana para ir avanzando en estos proyectos y que son los que se encargan de hablar con las autoridades, de hablar con las personas, de hacer seguimiento, de formarse, de tener personal formado en estas cuestiones. Y nosotros lo que facilitamos, por un lado, es el contacto con especialistas que aportan esa visión de innovadora, ¿no? Hacemos un poco de puente entre ambas realidades, ya que conocemos un poco las tecnologías y los problemas médicos, pero también el contexto local y vamos haciendo un poco de puente. Y también buscamos financiación para poder impulsar todo esto, ¿no? Para poder comprar los equipos, para poder financiar las formaciones, para tener personal en campo que haga seguimiento constante de todo esto. Hay un esfuerzo muy fuerte de acompañamiento y de seguimiento para institucionalizar estas estrategias. Y eso, bueno, pues nos ha dado una experiencia y una visión que vamos aplicando a distintos proyectos, ¿no? Y de hecho, desde hace unos años venimos trabajando en otro proyecto que está focalizado en la prevención del cáncer de cervix. Y esto pues, es un salto, ¿no? Pues, un cambio de ámbito. No tiene que ver con la salud infantil ni con la salud materna per se, aunque sí con la salud de la mujer. El cáncer de cervix es también un reto a nivel internacional que además afortunadamente está teniendo cada vez más atención. Aquí tengo algunas cifras, ¿no? En 2020 hubo 2.500 muertes por cáncer de cervix en Centroamérica y se identificaron más de 4.400 nuevos casos. Y Guatemala es uno de los países que tiene uno de los números más altos en este tipo de muertes o de problemas, ¿no? Y aunque Guatemala tiene un programa de cribado, pues veremos ahora que no es tan eficaz o eficiente como quizás gustaría. Claro, hoy en día la prevención del cáncer de cervix se está focalizando mucho en el uso de la vacuna y tiene todo el sentido del mundo, evidentemente. La dificultad es que la vacuna es eficaz en mujeres idealmente o en hombres también, adolescentes, antes de su primera experiencia sexual y desde luego ha demostrado poca eficacia a partir de los 26 años. Eso significa que las mujeres que no hayan recibido la vacuna a los 26 años, pues el resto durante los próximos 20-30 años van a estar en riesgo o en cierto riesgo de contraer el VPH y de eventualmente poder desarrollar un cáncer de cervix, ¿no? Entonces, aunque a futuro la solución es la vacuna, lo que probablemente reduzca drásticamente las muertes, los casos de cáncer de cervix será la vacuna del VPH, tenemos todavía unos años por delante durante los cuales muchas mujeres no se van a beneficiar todavía de esa vacuna, ¿no? Entonces necesitamos programas de cribados que ayuden a estas mujeres que no van a verse beneficiadas por la vacuna. Y en esta línea, pues llevamos, en el caso de Guatemala, por ejemplo, pues las herramientas o las herramientas que usa el ministerio para cribar son la citología y la inspección visual con ácido acético. El problema de la citología es que muchas veces ni siquiera se hace, no se toma la muestra, no se lleva al laboratorio, porque en las comunidades rurales no es una medida que resulte práctica. Y el IVA, pues necesita gente formada, que se transporte con... No es un equipamiento complejo, pero sí necesitan llevarse el espéculo, el ácido acético, y tienen que viajar hasta la comunidad y convencer a las mujeres de que se dejen hacer la prueba, ¿no? Y eso no tienen ni tanto tiempo ni consiguen tanto éxito entre las mujeres, ¿no? Incluso cuando lo consiguen, la sensibilidad de esa prueba del IVA no es tan alta
y entonces hay casos que se les escapan y que acaban desarrollando cáncer de cervix. Así que la realidad es que ahora mismo en Guatemala, con esta estrategia, la cobertura que están alcanzando es relativamente baja y hay muchas mujeres que todavía no tienen acceso a un programa de cribado de cáncer de cervix. Y bueno, en ese contexto, nosotros llevamos ya unos años colaborando con el National Cancer Institute de Estados Unidos en un proyecto que llaman PAVE y que precisamente lo que está investigando es, o está evaluando nuevas técnicas de cribado del cáncer de cervix para hacer recomendaciones a la OMS, ¿no? Y, y ahora mismo, pues esa estrategia se basa en un par de cosas. La primera y la más básica es en hacer análisis del VPH que te den el genotipo del VPH. De manera que poder diferenciar cuáles son los casos de mayor o de menor riesgo. Se sabe que aproximadamente el 96% de los casos de cáncer vienen de algunos tipos específicos de VPH y se han hecho estudios sobre el riesgo que supone cada tipo, ¿no? Entonces se sabe que el HPV 16, 18, 45 tienen un riesgo de acabar desarrollando cáncer muy alto, que el 31, 33, 35, 52 y 58 es medio y que el 39, 51, 56, 59 y 68 es relativamente bajo, ¿no? Entonces, con esos aprendizajes se está tratando de desarrollar nuevas estrategias que, partiendo de una prueba de un genotipado del VPH, pues realicen distintos tratamientos o aproximaciones a cada caso. Y en ese caso, pues el National Cancer Institute, pues ya digo, lleva ya desde el 2022, creo, haciendo una investigación en 10 países, a ver si lo digo todos, pero a lo mejor me dejo alguno. Estaban Malawi, Nigeria, participó una parte de un pequeño lugar de Sudáfrica, ha estado también Brasil, República Dominicana, El Salvador, Camboya y alguno creo que me estoy dejando todavía. Pero bueno, es un proyecto en 10 países con distintas circunstancias y que ha tratado de ir recogiendo resultados de HPV, biopsias, imágenes de histopatología para confirmar el resultado de las biopsias y entonces está tratando de demostrar, y hay alguna publicación al respecto, que esta estrategia es eficaz y que realmente ayuda a hacer una prevención adecuada del cáncer de cervix, ¿no? La idea, un poco más desgranada, es bueno, partir de actividades de sensibilización y de promoción en las comunidades para que las mujeres sean conscientes o acepten hacerse las pruebas, ¿no? Y luego hacer un cribado en las comunidades basadas en autotomas. Que esa prueba de VPH no sea tanto como la citología, que normalmente la muestra la coge el personal de salud, sino que en este caso se le dé a la mujer un hisopo, se le explique cómo tomar la muestra, se vaya al baño, tome una muestra del cuello del útero y le devuelva el hisopo en este caso, pues a un auxiliar de enfermería, puede ser, que recoge la muestra y la envía al laboratorio. En el laboratorio, en este caso puesto el laboratorio de Cobán, porque es donde estamos trabajando, pues se ha equipado y formado al personal para que puedan hacer estas pruebas de genotipado del VPH. Entonces, en función, hacen las pruebas, que es una prueba que pongo a continuación, tardan unas 3 horas en analizar unas 100 muestras. Y la idea pues, es que vayan cada semana haciendo un número muy grande, pues a lo mejor 100 o 200, pero no se trata de alcanzar grandes números a la semana, sino que sea un sistema más o menos constante. Y al acabar esa prueba, pues cada mujer tendría su resultado clasificado en esos 4 niveles que he mostrado antes. La idea sería que los 3 primeros, a ser de mayor riesgo, tengan un seguimiento más exhaustivo y que el último pues, pueda ser revisado a lo mejor al año o a los 2 años para ver si el VPH se ha eliminado o si hace falta continuar con el seguimiento, ¿no? En los casos con mayor riesgo, pues la idea es hacer una visualización del cuello del útero. Y en este caso, pues la prueba está IVA que hacen en Guatemala para no desviarnos demasiado de los protocolos del ministerio, aunque todo esto está recogido en sus protocolos. El problema es que no dicen cómo hacerlo ni ponen las herramientas para hacerlo de una manera costo efectiva, pero sí que contemplan esto en sus protocolos. Entonces la idea es que hagan una prueba de IVA, visualicen el cuello del útero
y que en los casos de mayor riesgo casi por defecto utilicen un termocoagulador para tratar de eliminar de facilitar que se elimine el virus, ¿no? Hasta hace poco se usaba la criogenia, pero el problema de esos sistemas es que tienes que tener el insumo del gas y que no siempre llega y que da más problemas. En cambio, el termocoagulador, como funciona con electricidad, pues lo único que tienes que tener seguro es que puedas cargar la batería del dispositivo. Además, estamos usando un sistema que se llama Iris, está fabricado por una empresa de Estados Unidos y que lo que hace es tomar una foto para hacer para poder hacer después un control de calidad, incluso después para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial. Pero entonces es un dispositivo como este que pongo en la foto, ¿no? Que aparte de tener una sonda para hacer la termoablación, tiene una pantalla tipo Android para visualizar la foto y para manejar el dispositivo, ¿no? Entonces, puedes tomar una foto incluso antes y después de aplicar el ácido acético y en función del resultado, pues eso, incluso si es de alto riesgo, casi siempre hacer una termocoagulación. Si se ve alguna lesión que no es compatible con la termocoagulación, pues entonces habría que derivar a esa mujer al hospital para que ya en el área de ginecología evalúen ese caso y decidan si amerita una conización o si habría que derivarla al hospital a un tratamiento más específico, ¿no? Entonces, este proyecto, pues ahora mismo está siendo financiado también por AECID en la convocatoria de innovación. Y aparte de esta idea, que es como la básica, algo que se está evaluando por parte del National Cancer Institute es que aplicar algoritmos de inteligencia artificial sobre la foto tomada para que también ayude a hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Que el cribado se base en el genotipo, luego en la foto del cuello del útero y en función de eso pues se tome o se haga una recomendación sobre qué medida tomar. Este es un poco el resumen de la prueba de VPH que se está usando. Se basa en una tecnología llamada ScreenFire, bueno, que no es especialmente complejo. En Cobán no nos ha costado demasiado ponerlo en marcha. No requiere un especialista en esta técnica, pero sí que requiere un especialista, alguien de laboratorio, ¿no? Y, la ventaja frente a otras técnicas, había unas técnicas de GeneXpert, una prueba de GeneXpert que era similar, pero que hasta donde sabemos costaba casi 10 euros, $10 más por prueba. Esta viene a costar unos 6, 7 dólares por prueba y bueno, cuanto más se reduzca mejor, pero empieza a ser una cantidad que podría ser planteable, ¿no? Pero bueno, como digo, nuestra intención en este proyecto, para empezar, es demostrar que esto es viable en el contexto de Guatemala, definir un poco qué cambios se tienen que hacer en los protocolos o cómo tienen que organizarse para que las muestras lleguen desde la comunidad hasta el laboratorio y después para que los resultados sean comunicados a las mujeres y esas mujeres accedan al siguiente nivel en caso de ser positivas, ¿no? Y todo eso está en marcha. Hemos atendido ya a más de 600 mujeres en Guatemala. Hemos visto que hay una positividad del 30% y que de ese 30% aproximadamente el 38% eran de bajo riesgo. Pero bueno, pues hay el 30% de 600, pues son casi 200 mujeres que han sido positivas y de esas un 60%, más de 120, requerirían una segunda revisión. Pero sí que es verdad que lo que estás consiguiendo es que en lugar de hacer un IVA y una inspección visual a 600 mujeres, se la haces solo a unas 120. Entonces, estás focalizando mejor los esfuerzos, incluso con una información que en principio es más sensible, ¿no? La prueba de VPH. En otros países del proyecto PAVE se han visto resultados similares, una positividad entre el 20 y el 30%, ¿no? Y bueno, los resultados, parte de estos resultados ya han sido publicados en la revista del National Cancer Institute y bueno, se siguen analizando resultados del estudio PAVE y en el caso de Guatemala no formamos parte de ese estudio PAVE del National Cancer Institute, pero lo que estamos tratando es, como he dicho, de ver cómo, bueno, lo que hoy en día se llama Implementation Research, ¿no? Ver cómo esta técnica que ya se está demostrando que es efectiva, ver cómo se puede implementar en el contexto rural de Guatemala, dentro del sistema público de salud y con los recursos de los que dispone, ¿no? Y sigue teniendo mucho énfasis en la formación y, por supuesto, en dotar de un equipamiento específico para este problema que es el cribado de VPH.
Y de nuevo, en todos estos proyectos, pues formamos principalmente, en este caso, las enfermeras y los enfermeros serían quienes harían la termocoagulación y el IVA, y los auxiliares de enfermería serían quienes harían un poco la sensibilización y la recogida de autotomas en las comunidades. Y luego, pues sí que hay supervisión de especialistas desde el hospital, o en este caso desde España para algunas tareas, para ver que los protocolos se están aplicando como se había diseñado, para reforzar la formación del personal y para evaluar los resultados del proyecto. Y todo esto, y por ampliar un poco más algo que he comentado antes, en todos estos proyectos hacemos mucho énfasis en la recogida de información, en poder tener datos actualizados casi al día de lo que se está haciendo en los proyectos, de cuántas mujeres han sido atendidas, de qué problemas han encontrado y que permita, como ya he dicho antes, tanto hacer el seguimiento particular del caso como hacer una evaluación completa del proyecto y también una valoración del aprendizaje del personal que participa, ¿no? Tiene esas tres funciones en todos los casos. Y para eso trabajamos un sistema con un software de sistema de información en salud que nos ayuda a gestionar esa información, ¿no? Tanto la recogida en las tablets que usamos con la ecografía o en un teléfono celular, analizarla de manera ágil con un dashboard, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder tomar decisiones, en este caso sobre el proyecto, pero que en otros países también lo estamos usando a nivel nacional para reforzar el sistema de información nacional, ¿no? Usamos una plataforma que se llama DHIS2, de GIS2, que ha sido desarrollada por la Universidad de Oslo. Lleva también más de, no sé, 15, 20 años funcionando. Es una herramienta de software libre que, bueno, que no sé si lo habéis escuchado por ahí, significa que es un software que no hay que pagar por él, como por ejemplo la licencia de Office, no tiene licencia. Te lo puedes descargar de internet gratuitamente, incluso lo puedes modificar si sabes como tú necesites para adaptarlo a tus necesidades propias. No tienes que pagar por usar ese software ni por modificarlo. Y la ventaja quizás más importante, más allá de que no haya que pagar una licencia, es que hay una comunidad muy potente detrás de este software. Es decir, hay mucha gente en muchos países que lo utiliza, que lo conoce, que lo modifica y lo mejora y que lo comparte. Entonces tú te beneficias de esa comunidad que enseña, mejora y comparte. Y tú puedes contribuir a ella, ¿no? Entonces, es una manera de tener un sistema muy robusto, actualizado, que va evolucionando. Es verdad que evoluciona mucho gracias al apoyo de la Universidad de Oslo, en concreto, pero que te ofrece unas funciones pues, que a la altura casi de cualquier sistema de información. Es decir, que el hecho de que se use en Guatemala no quiere decir que se use porque es de segundo nivel, sino simplemente porque es de software libre y porque está muy adaptado a las necesidades de distintos países, ¿no? De hecho, es un sistema que se usa en muchos países de África y en algunos de Asia como sistema del país para recoger información. Por ejemplo, en Sierra Leona es el sistema que se usa, ¿no? Y en algunos otros países. Y es fácil configurarte, o relativamente fácil configurarte tus formularios para recoger información sobre distintas atenciones y luego organizarla por sistemas y tener un dashboard, un tablero de control con gráficos, mapas, tablas que te muestren cómo va evolucionando el proyecto, ¿no? Y eso, además, puedes configurar esos tableros y esa información para que en distintos niveles se vea distinta información, como por otro lado parece razonable, ¿no? Pues que en un distrito vean la información de su distrito y no de los distritos de al lado, y que a nivel de una provincia pues vean la información de su provincia, y así que se puedan ir configurando los roles y los permisos para que cada nivel acceda a la información que necesita. Y esto, en nuestro caso, pues el propio personal de enfermería accede a la información sobre las atenciones que han ido realizando, ve la lista de mujeres que en este trimestre necesitarían una segunda revisión, o ven la lista de casos de niños o niñas que necesitan un seguimiento porque han tenido iras, o en el caso de VPH ven la lista de mujeres positivas de su comunidad para ir a buscarlas y ofrecerles hacer el IVA. Todo eso pensando en que el personal en campo pues tenga la información que necesita para poder ir haciendo mejor su rol y,
y luego que los distintos niveles también pues, puedan ir tomando mejores decisiones en base a esa información, ¿no? Que los responsables de salud de esa provincia pues que vean los resultados, vean qué funciona, qué no funciona, en qué distritos tienen algún problema y puedan organizar mejor los recursos que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, aunque nosotros formamos a enfermeras para hacer la ecografía obstétrica, cada vez les cuesta más encontrar enfermeras y enfermeros para las zonas rurales. Encuentran auxiliares, pero enfermeras y enfermeros, en cuanto se descuidan, pues quieren un puesto en la zona urbana, en la ciudad, y no quieren estar en comunidades perdidas a las que no tienes que llegar andando o llegas en moto o si llueve te quedas aislado, lejos de tu familia. Entonces, hay una serie de retos que en el caso de los enfermeros y las enfermeras que cuesta abordar, pero que al menos tienes que saber dónde tienes que centrar tus prioridades, ¿no? Y dónde tienes que focalizar los recursos que tienes para cubrir las problemáticas más frecuentes. Entonces, trabajamos en todos estos proyectos, usamos este sistema para el seguimiento de nuestros pacientes o de las pacientes que atendidas bajo el proyecto. Trabajamos, como he dicho antes, con algunos ministerios para que empiecen a utilizar estas herramientas y tengan un sistema de información robusto. Trabajamos con otras organizaciones, otras ONGs, para que sus proyectos puedan también contar con estas herramientas y entonces, bueno, pues ahí colaboramos, como digo, con otras organizaciones y además con la ventaja que he comentado antes, que hay una comunidad muy potente en torno a este sistema y la idea es que lo que hagamos nosotros no lo tenemos que cambiar nosotros después. Nosotros hacemos una cosa, dentro de un año llamas a otra organización que trabaja con el mismo software y ellos lo pueden cambiar. No es como quien sabe usar Excel, pues al final lo que haces en Excel no depende ya, no es tuyo, sino que una vez que se lo pasas a alguien, lo puede modificar cualquier otra persona. Pues esto es algo así, no tan sencillo quizás como el Excel, pero que sí que hay una comunidad muy potente y hay gente formada en muchos países de África, en muchos países de Asia para su uso, ¿no? Y en Latinoamérica todavía se usa menos, pero bueno, pues sigue, la idea es seguir ampliándolo. Y al final, bueno, pues tienes formularios de este estilo que se pueden rellenar en una tablet, en un móvil, en un ordenador, que organizan la información. Además, se puede traducir en muchos idiomas distintos, tienen muchos idiomas ya preconfigurados y, y está pensado para que también que el mismo sistema se pueda ver en cada usuario en un idioma distinto si trabajas con lenguas locales y está muy orientado a que sea sencillo y fácil de usar y que además el personal que ingresa la información pueda después también ver ese resultado. O sea, un problema que se observa es que mucha gente le piden información, le piden que rellene datos, pero nunca saben para qué se usa. Entonces, están hartos de rellenar formularios que no entienden para qué se hacen falta. Aquí la idea es que ellos puedan ver esa información y puedan utilizarla también para planificar sus atenciones prenatales, sus cribados de cáncer de cervix, lo que sea, que tengan una idea de lo que están haciendo, para qué sirve y que la utilicen. Entonces, por eso esa idea de que sea sencillo tanto ingresar como analizar los datos y que haya cosas preconfiguradas. Y bueno, y el hecho que se pueda acceder desde una app de Android, pues también facilita, porque hoy en día casi en muchos sitios, casi cualquier persona tiene un Android y es relativamente costo efectivo poder usar un dispositivo de este tipo para ingresar todos estos datos, ¿no? De todos estos proyectos, nosotros hemos ido haciendo publicaciones, como he dicho al principio, nuestro objetivo, somos una organización pequeña, tampoco tenemos una ambición de crecer desmesuradamente, estamos muy vinculados a la universidad y a la investigación y una parte que consideramos importante es la parte de la publicación y de la divulgación, ¿no? Entonces, pues de todos estos proyectos, en distintas fases vamos sacando publicaciones. Es verdad que nos cuesta muchísimo sacar cada una porque llevamos de 2022 con ecografía pulmonar para sacar ahora una o dos publicaciones. No es es un ritmo lento porque recoger los datos en campos es lento, porque poner en marcha los proyectos es lento, conseguir la financiación, formar a la gente, llevar los equipos, etcétera. Pero bueno, es lo que estamos convencidos que es nuestra manera de contribuir, ¿no? El poner nuestros resultados en abierto. En algunos casos también tenemos las propias bases de datos publicadas en alguna plataforma para ello y con la intención de compartirla y de que otras organizaciones puedan aprender o podamos colaborar con ellas, ¿no? Como he comentado antes, estamos empezando a incorporar algunas herramientas o a investigar en herramientas de inteligencia artificial
con mucha precaución, no intentando meterla con calzador en ningún sitio y de hecho siempre decimos que nosotros somos un poco tecnológicamente agnósticos, no queremos o no queremos usar una tecnología porque sí, queremos ver, analizar el problema y ver si hay alguna solución tecnológica que puede ayudar a mejorarlo. Y si no la hay, no la hay. Y si encontramos alguna, pues nos da igual que sea de un fabricante o de otro, o que sea, bueno, pues preferimos el conocimiento en abierto, preferimos el software libre, pero bueno, pues al final tratamos de trabajar con lo que mejor va a ayudar a quien tiene el problema, ¿no? Y después también evolucionamos, pues a lo que antes funcionaba, a lo mejor ahora hay que cambiarlo por otra cosa. Y en ese sentido y con esa filosofía, pues también nos acaban de aprobar otra publicación en la que se utiliza la IA para analizar datos de mortalidad materna y de atenciones prenatales con la idea de mejorar los protocolos que tenemos en Guatemala. Y bueno, pues estamos viendo utilizar la IA para el proyecto de embarazo saludable, para el proyecto de cribado de cáncer de cervix, incluso para el proyecto de ecografía pulmonar también se podría aplicar en esa idea de detectar imágenes y tengo compañeros en la universidad que ya lo están haciendo. Entonces, por ahí creo que hay un futuro que puede ser interesante, como decía, en la medida en que no que quite responsabilidad al personal de salud, sino que facilite que tengan la información que realmente necesitan, ¿no? Que vean la imagen que necesitan ver y que tengan el dato que necesitan tener para poder tomar una buena decisión o la decisión mejor en sus manos para ese caso. Y eso es algo que estamos en ello, bueno, en los que también nos interesan las colaboraciones con otras organizaciones, otros hospitales, otros centros de investigación, otras universidades, otras ONGs. Estamos siempre abiertos. Es verdad que siempre para estas cosas el reto es la financiación, porque la investigación en España está orientada, o la financiación sobre investigación en España está orientada a problemas de España y la financiación para países en desarrollo está orientada no a investigación, sino normalmente a cooperación. Y nosotros estamos un poco ahí a caballo entre innovación, investigación, cooperación. Entonces, a veces no encontramos un lugar, un nicho perfecto para nuestras propuestas, pero bueno, vamos sacándolas y vamos avanzando. O sea que siendo un reto para todos en encontrar financiación para los proyectos, pues en este caso es quizás un pelín más complicado, pero vamos avanzando en ello. Y, y creo que como resumen de nuestros proyectos, creo que esto da una idea un poco rápida, pero quería dejar un poco más de tiempo, un poco de tiempo para también intercambiar ideas, experiencias. Podríamos Muy bien. también comentar alguna experiencia más de formación que hemos desarrollado con Javier, si hace falta, pero bueno, puedo contar alguna cosa más, pero también preferiría saber si hay también comentarios, preguntas, cosas que queramos un poco intercambiar ahora. Muy bien, muchas gracias Nacho por esta amplia visión que nos has dado un poco de vuestro recorrido, de lo que estáis haciendo, de lo que tenéis entre manos y cuál es un poco el futuro, ¿no? Hacia dónde queréis ir avanzando, ¿no? En fin, la verdad es que nos has abierto una ventana más allá de un poco de nuestro entorno más cercano al que nos solemos mover, que suele ser pues, España, Europa, ¿no? Y en el que, bueno, pues nuestras líneas de trabajo, de investigación, bueno, están como muy centradas en ese entorno, ¿no? Y de repente, bueno, pues el ver otras realidades que están ahí, realidades siempre es interesante, importante y bueno, y el gran trabajo que hay hecho y el mucho que queda por hacer, ¿no? Que es un poco el gran reto y un poco en lo que estáis vosotros. Y bueno, me parece muy interesante, bueno, pues hablar un poco de algunos de esos proyectos. Bueno, yo ya os conocía algo y bueno, hemos colaborado en un proyecto y bueno, os conocí a través de ese proyecto que tú mencionabas ahora, ¿no? Que tiene mucha relación con lo que es la proyecto de formación, más bien, ¿no? Pero bueno, dentro de ese entorno. Yo no sé si hay alguna pregunta, pero mientras, si surge alguna pregunta, sí que eh, quisiera hacerte alguna, ¿no? Es decir, que has planteado en un momento dado, a la hora de la charla planteabas un poco las dificultades, que son muchas, incluso hablabas un poco de las resistencias que en algún momento existen en los propios sistemas locales, ¿no? De salud en cuanto a lo que hacéis y yo entiendo que de algún modo
el que de algún modo en algunos casos podáis sacar un poco el foco de donde lo tienen, donde las autoridades lo tienen puesto, bueno, pues eso entraña siempre dificultades, ¿no? Eh, pero quisiera, bueno, como primera pregunta plantearte, en general, todos estos proyectos que, bueno, de algún modo ahí hay un cierto rodaje, lleváis más de 10 años trabajando en todo esto, ¿de dónde surgen realmente? Es decir, bueno, vosotros ahora ya tenéis un conocimiento sobre el terreno muy importante, captáis necesidades, conocéis distintos entornos. eh, digamos, esos proyectos, algunos de estos proyectos han surgido por vuestro conocimiento de ese entorno que se ha producido de esta experiencia o tenéis de algún modo un contacto, un primer contacto por parte de autoridades locales que de algún modo requieren de vuestros servicios, viendo un poco digamos, esa importancia, ese importante eh, plus, ¿no?, que podéis aportar a la atención sanitaria, las soluciones que podéis aportar a una atención sanitaria en lugares donde realmente no hay prácticamente nada, ¿no? Entonces, realmente vosotros, es decir, que este primer, digamos, mm, primera idea de dónde suele surgir en general. Sí, a ver, la identificación de necesidades, la mayor parte de las veces viene directamente de los socios, ¿no? Pues en caso del proyecto Embarazo Saludable en Guatemala, pues conocimos esta organización, les preguntamos, bueno, ¿qué necesidad tenéis identificada, qué os preocupa, qué creéis que deberíamos abordar? Entonces nos hablaron del problema de la mortalidad materna y en su contexto, y ahí propusimos esta solución de la ecografía portátil, ¿no? O en el caso de Perú, de la zona de la telemedicina, pues preguntamos a los socios que han viajado por la selva de abajo que en qué zonas creían que estas herramientas de telemedicina podrían ayudar y cuáles, y bueno, pues los trabajamos con ellos. Entonces, es una mezcla. Normalmente el socio local es el que tiene más claro el contexto y la necesidad, pero es verdad también que nosotros aportamos la visión de cuál puede ser la solución, la innovación, la novedad que puede ayudar a marcar una diferencia, ¿no? Y eso pues tiene un cierto diálogo. Es verdad que no suelen ser las instituciones públicas las que nos lo plantean directamente, ¿no? A veces sí, pero sobre todo son socios locales que están en contacto con las instituciones públicas, que tienen quizás un poco más de flexibilidad que las propias instituciones públicas. Las instituciones públicas allí muchas veces pues están muy focalizadas en los problemas que tienen entre manos, bastante tienen con resolver lo que tienen con los recursos que tienen y no tienen mucha flexibilidad para empezar a usar un equipo nuevo, comprar un dispositivo, no la tienen. Pero en cambio las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil sí la pueden tener, ¿no? Universidades, ONGs, y dicen, bueno, pues yo voy a colaborando con la institución pública, aporto esta formación, aporto este equipo, aporto esta visión. Y bueno, y en el medio plazo, si funciona, pues ya la institución pública sí puede ver cómo incorporarlo, pero a corto plazo no son muy flexibles. Entonces, buscamos esa colaboración, pero la identificación parte sobre todo de los socios locales. Creo que de algún modo tiene que ser importante esa implicación a nivel local por lo que comentabas de un poco la posterior transferencia, porque de algún modo eh, es importante no crear esa dependencia, en este caso vuestra organización, que bueno, tenéis los recursos que tenéis y donde impulsáis unas determinadas acciones, pero que luego tienen que funcionar por sí mismos, ¿no? Entonces esa necesaria transferencia, que está un poco la base del éxito de estos proyectos, necesariamente debe contar ese apoyo local o si surge de algún modo de esa necesidad y de ese planteamiento a nivel local, de algún modo se puede garantizar que luego pueda funcionar por sí mismo, ¿no? Porque comentabas que de algún modo una de las dificultades realmente importantes con lo que os encontráis es precisamente esa transferencia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí también el rol de la organización local es fundamental en varios aspectos, ¿no? Por un lado, en esa interlocución con las instituciones públicas, porque al final son quienes están día a día, quienes trabajan con ellos, quienes se conocen, quienes entienden también las problemáticas locales mejor, y entonces ese Claro. diálogo entre ellos es mucho más productivo y mucho más sencillo. Pero Mm. después también es verdad que para todo, ¿no? En algunos lugares, pues es que cuando llegamos no pueden ni se plantean pensar que necesitan a alguien con conocimientos de ingeniería o de programación o algo de ese estilo. Ni se lo Mm. plantean, ¿no? De hecho, en el río Napo, ese caso que ponía en Perú, hace años lo dirigía un médico que era también sacerdote y que era estadounidense, pero que lleva viviendo allí
20, 30 años. Y llegamos allí, le explicamos nuestro proyecto, empezamos a decir lo que queríamos hacer y nos decían, yo no necesito ingenieros, yo necesito médicos. Y no quería saber nada del tema, ¿no? Y 10 años después nos decían, yo es que necesitaría que un informático. Entonces, las instituciones evolucionan y aprenden con los proyectos, pero necesitan que haya alguien que también que las acompañe en ese aprendizaje, ¿no? Y desde Claro. aquí, desde Madrid, es muy difícil hacer ese acompañamiento. Ese socio local es fundamental, pues en el caso de Perú, la Universidad Católica, en el caso de, de Guatemala, Tula Salud, que combinan ese conocimiento de salud e ingeniería, un poco como ACEA, solemos tener alguien, un socio que es parecido a nosotros y que puede ir acompañando y transfiriendo esa información. Y bueno, pues el día que ya contratan a alguien de informática, pues forman a esa persona y explicar la necesidad de esa persona y sus funciones y su perfil y bueno, y al principio asumirlo más ellos y poco a poco ir transfiriendo y ir apoyando, ¿no? Entonces, es fundamental desde el punto de vista de la transferencia también y además también porque hay un punto en el que es, el propio socio va aprendiendo. Y entonces también genera ideas para la siguiente ronda, para el siguiente proyecto, para la siguiente iniciativa, para replicarlo ellos mismos. Entonces hay cosas que ya no las hacemos ideas, las hace la Universidad Católica en Perú, pues son ellos las que hacen los siguientes proyectos y no necesitan que haya alguien en Madrid pendiente ni nada, sino que si hay una sinergia y podemos apoyarles, pues lo hacemos y si no la hay, pues ellos tiran para adelante, ¿no? Entonces, por esas tres cosas que tienen poco que ver con la transferencia, pero va un poco más allá, ¿no? Tiene que ver con generar capacidades de generar nuevas Sí, sí, ideas, sí. desarrollar nuevas ideas y ese trabajo con los socios locales, pues también es importante en ese sentido. Bueno, comentabais que estáis solamente 5 EAs, me pareció entender, pues ese dato no lo conocía. Cada uno ve un poco la amplitud de las cosas que hacéis y hasta dónde llegáis, uno se sorprende, ¿no? Bueno, ya has explicado también un poco el porqué, ¿no? Es decir, bueno, contáis con equipos sobre el terreno que son imprescindibles, ¿no? Para que de algún modo las cosas salgan adelante. Y luego, bueno, has estado mencionando alguna institución a nivel aquí en España que colabora con vosotros. ¿Realmente estáis abiertos a colaboraciones, digamos, con instituciones que de algún modo os pueda aportar dentro de esta línea de trabajo, eh, pueda aportar en función de sus conocimientos, bueno, pues tanto ideas como, como apoyos dentro de lo que pueden ser propios proyectos de investigación, ¿no? Sí, sí, aquí es verdad que en ese número de personas de EAS está un poco escondido el número de gente que apoya voluntariamente, que tampoco es Mm, altísimo, pero mm, que desde la universidad o desde los hospitales sí que hay un grupo de 5, 6, 7, 8 personas que apoyan y que tienen un rol importante, que a lo mejor la mm, dedicación de tiempo no es altísima, pero sí que mm, aportan un conocimiento muy específico. Y en concreto, desde hospitales de la Comunidad de Madrid, pues hemos trabajado mucho con el Alcorcón por cercanía y por un poco casualidad, pero también hemos tenido alguna persona que ha venido del Hospital de Aranjuez y de otros hospitales de España para colaborar puntualmente en algún proyecto, porque al final muchas de las cosas que hacemos, pues la formación en ecografía obstétrica que hacemos la puede dar cualquier persona que sepa hacer ecografía obstétrica, casi cualquier ginecólogo o ginecóloga podría darla. Entonces, bueno, pues a veces nos ayudan, pero también estamos abiertos a otras colaboraciones y a otras ideas, ¿no? Y desde ese mm, punto de vista sí que pues las buscamos y yo creo que un foro como este es muy interesante mm, desde ese punto de vista y que bueno, pues nos interesa, pues ahora, por ejemplo, lo que decía, en explorar la IA para ecografía obstétrica o IA para ecografía pulmonar, pero IA para generar radiología y la imagen, pues está muy de moda y podría haber otras mm, aplicaciones, ¿no? Y todo eso estamos también interesados en buscar colaboraciones, ideas y cualquiera que crea que que podemos hablar algún tema de estos, pues nosotros encantados de hablar y de buscar opciones. mm. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Azucena, no sé si había alguna. Había levantado yo la Vale, mano, pero bueno, vale. era porque siempre tengo la sensación de que es difícil. O sea, es un tema de alfabetización tecnológica, ¿sí? A los lugares donde llegas ofreces mucha capacidad tecnológica, o sea, mucho kit tecnológico, pero y tú cuando lo muestras parece sencillo, pero luego hay el contexto en sí mismo es un contexto
hostil a la tecnología de alguna manera, bien por dispersión geográfica, bien por población eh, indígena y por tanto con diferentes culturas, contextos, etcétera, bien por falta de capacitación de los profesionales o porque en esos puestos de los que hablas hay profesionales que tienen bajas competencias, incluso de alfabetización sanitaria. He visto, ¿no? Que hacéis, te he entendido que hacéis un esfuerzo de formación, etcétera, pero mi pregunta está más en relación con eso realmente, o sea, leeré vuestros artículos, pero realmente eso tiene un impacto en el cambio o en la mejora de las competencias de los profesionales. ¿Vosotros veis eso, no solo lo que puede mejorar en la población, que por supuesto es a donde debería ir dirigido? Eh, a ver, yo creo que sí. Yo, de hecho, dentro de que el contexto es hostil a la tecnología, estoy de acuerdo en que hay algunas barreras para el uso de la tecnología, pero creo que en realidad el problema no suele ser la tecnología. O sea, la dificultad no suele ser tecnológica, no suele ser que no aprendan a usar el equipo, que tengan problemas usando el equipo. Puede haber algún problema puntual, pero suele ser sencillo. Suele ser más bien un problema de organización global, de cómo priorizas ciertos temas, de cómo organizas las atenciones, de cuándo visitas qué comunidades y con qué criterios. Y no digo que sean malos o buenos, sino que pues, puede ser lo que entra más en conflicto con esta estrategia en concreto, ¿no? Si la manera de organizar las visitas es por vacunación y las quieres complementar con ecografía obstétrica, pues a lo mejor los resultados no son los ideales y se podrían mejorar, pero bueno, pues a lo mejor hay que priorizar vacunación. O lo que decía antes, pues es que si las infecciones respiratorias agudas no son tan prioritarias y en cuanto hay cualquier problema, el recurso lo detraigo de ese programa y entonces lo dejo sin recursos, pues entonces pues a lo mejor la decisión es lógica desde el punto de vista de la salud pública, pero bueno, evidentemente a este proyecto le afecta. Entonces hay problemas más de organización, más logísticos, más que tecnológicos. No, los problemas tecnológicos no suelen ser tan graves. Y sí que vemos que en la mayoría de los casos esas tecnologías sí que el personal se siente empoderado al usarlas y que sí siente que aprende porque además la tecnología te da una información que tú tienes que interpretar. Como he dicho antes, ni la tecnología que usamos ni la que queremos usar en el futuro pretende dar la respuesta al personal de salud, pretende darle información para que después con esa información tomen la decisión que pertinente en base a los protocolos locales o internacionales que suelen estar alineados. Entonces sí que hacemos mucho hincapié en que sea el personal el que entienda que eso es importante y en por qué toma esa decisión y que también se sienta comprometido con esa decisión. Y desde luego en el caso de embarazo saludable lo vemos, yo lo he visto siempre muy claro, creo que el personal quiere, se compromete, busca la manera de solucionar los problemas que encuentra en la logística y lo ve como una herramienta muy útil. Y en el VPH pues estamos viéndolo todavía, llevamos pocos casos, pero sí que nos hemos encontrado con gente que se lo cree completamente y que asume el proyecto y que cree que el camino es por ahí. Entonces, y por ejemplo, en ese caso, la tecnología, lo primero es un test de VPH que ellos pues, lo que hacen es usar un hisopo, o sea, que no es que ellos tengan que hacer nada complicado. Enseñar a la mujer a usar el hisopo y luego mandárselo al laboratorio. Eso es lo primero que hacen. Y luego ya vendrán otras cosas, pero eso es lo primero y es casi lo más importante de todo. Entonces, no, ya yo creo que de verdad que la tecnología no suele ser el problema. Es verdad que suele ser un problema más bien presupuestario, porque al final en estos sistemas con pocos recursos, pues asumir que hay que gastarse un poquito más en esto, aunque genere otros beneficios, porque en muchos de estos casos el beneficio que generas para el propio sistema público y los ahorros que generas compensan el gasto. Pero claro, el ahorro que vas a generar mañana no te paga el gasto de hoy. Entonces eso económica y administrativamente es un problema y también por eso los proyectos de cooperación creo que tienen que existen y creo que necesitan seguir existiendo y hace falta también una concienciación y una sensibilización a las autoridades sobre esa idea, ¿no? De que, bueno, estás invirtiendo hoy para ahorrar mañana y para, sobre todo, para generar un beneficio en la población que efectivamente también va a ser mañana, no va a ser hoy. Y eso no es sencillo, pero es un problema más administrativo, de decisión política, que realmente de un presupuesto brutal, porque además muchas de estas cosas que montamos
son proyectos que son como muy modulares. Dices, bueno, ¿qué quieres comprar este año? ¿Te compras 3 ecógrafos? Pues 3 ecógrafos no es tanto dinero. ¿O te compras un kit de pruebas? Pues un kit de pruebas. O sea, puedes ir poco a poco creciendo sin una inversión brutal desde el principio, sino que puedes escalarla y modularla mucho en función de tus necesidades y de tus capacidades. Pero es verdad que la decisión política, como vemos tristemente en estos ámbitos, pues es complicada de organizar y de priorizar, y también que hay muchas, son lugares con una cantidad de retos muy amplia, y que nosotros ponemos el foco en uno, pero entendemos que hay otros, ¿no? Como decía, pues la propia vacunación infantil, o las enfermedades parasitarias, o la desnutrición. Entonces, bueno, pues tampoco podemos valorar las decisiones que se toman. Lo único que hacemos es poner información, apoyar ciertas líneas y tratar de ayudarles a que tomen la mejor decisión posible, ¿no? Pero... Gracias. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. En cualquier caso, Sí, yo seguro que quizás surgen. quería Dime. aprovechar mientras alguien se busca alguna pregunta más, para dar un dato que antes que no me dio tiempo a incluir en las diapositivas, ¿no? Y es que, por ejemplo, en Guatemala, la ratio de doctores y doctoras y la ratio de enfermeros y enfermeras por cada 1.000 habitantes es de 1,3 doctores, doctoras y 2,3 enfermeros, enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras la media de la OCDE serían 3,4 doctores o doctoras y 9,4 enfermeras, o sea, 4 veces más enfermeras que de las Mm, que hay en Guatemala. Entonces, mm, el reto de cobertura que afrontan es brutal, ¿no? Y lo mm, salvan con esta figura del auxiliar de enfermería, que tardan mucho menos en formarle y cobran mucho menos y tiene otras condiciones de trabajo menos buenas, pero bueno, mm, pero es verdad que tiene que tienen un reto muy importante, ¿no? Y mm, eh, que efectivamente no querría estar en su lugar, y que creo que también hacen un trabajo, y creo que el personal de salud hace un trabajo muy comprometido, como en casi todos sitios, y que en general pues da buenos resultados, y que cuando ven una herramienta que funciona y cuando ven una solución que les funciona, se agarran a ella y la aprovechan al máximo. Y eso mm, creo que es algo que también a destacar. ujú. Bueno, veo más que preguntas, veo felicitaciones en el chat. María Sole dice muy interesante, gracias Nacho. Eva, Abad, felicitaciones, mucho trabajo detrás de vuestra ONG. Bueno, es verdad que nos has mostrado ahí, la verdad es que una actividad realmente importante para lo que sois, ¿no? Los pocos que sois y la capacidad que tenéis de agudo para encauzar los pocos recursos que podéis captar en estos proyectos, ¿no? Eh, una última pregunta que quería comentarte con respecto precisamente a los recursos que acabas de decir que es un elemento clave, ¿no? Como cualquier proyecto de investigación o proyecto de salud, donde, bueno, como el que estáis inmersos vosotros, eh, de algún modo, bueno, captáis fondos de distintas instituciones a nivel, a nivel público, a nivel de España, también a nivel internacional. ¿Cómo es un poco la vía de financiación? Aparte de entiendo que también parte de la financiación procede de los propios organismos locales que, que ya, bueno, por lo que has comentado, bueno, de algún modo funcionan con digamos, presupuestos muy restringidos, ¿no? En esos países. ¿Lográis captar fondos, por ejemplo, a nivel nacional, por ejemplo, eh, hablabas de la Comunidad de Madrid, o a nivel del Gobierno de España, ¿lográis captar fondos directamente dirigidos a proyectos en concreto o realmente la dificultad tú lo comentabas, estáis un poco a mitad camino entre lo que es investigación y cooperación, eh, donde a veces, bueno, hay dificultades para poder encasillaros en uno u otro lado y eso tú, yo creo que lo has comentado, lo has insinuado, es una dificultad añadida, ¿no? A la hora de financiar proyectos, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis todo esto? Sí, pues a ver, es verdad que que conseguir proyectos es una parte importante del trabajo, ¿no? Que lleva bastante esfuerzo. Normalmente nos presentamos a convocatorias que son competitivas.
Es decir, el AECID saca una convocatoria que es de proyectos de cooperación y es la misma convocatoria para todos los países y para todo. Tiene algún matiz por país y que sacan algún anexo con matices, con prioridades por país, pero la convocatoria es la misma y compites con todos los países. Entonces, se hace lo valoran con distintas áreas de AECID y con personal externo que también hace valoraciones de los proyectos y al final cada proyecto saca una puntuación y distribuyen la financiación en función de las puntuaciones. Entonces, todos o casi todas las financiaciones que tenemos son de ese estilo competitivas. Así que hay que elaborar propuestas muy bien justificadas, tanto la necesidad como la solución que propones, ¿no? Y como la capacidad de implementarla que tienes. Y entonces, pues, es un trabajo importante, además suelen ser propuestas largas de redactar, que hay que contextualizar bien toda la información y bueno, pues tienen trabajo. Y luego la presentamos y a los meses nos dicen si nos conceden alguna ayuda o no. Trabajamos con alguna financiación pero vamos, casi todas son de ese estilo, ¿no? Presentar propuestas. No tenemos fondos propios. Las universidades patronas son universidades públicas, así que no tienen fácil, las de España no tienen fácil dar fondos para estos proyectos y las de Latinoamérica pues tampoco probablemente sea su función, ¿no? Así que no tenemos fondos propios, tenemos fondos de los proyectos. Cada año presentamos convocatorias a un montón o sea, propuestas a un montón de convocatorias, y algunas salen y algunas no, y vamos ahí hilando distintos proyectos, ¿no? Y luego, bueno, pues con esas colaboraciones con otras organizaciones, a veces sí conseguimos pues mantener un poco de actividad también de esos fondos, pero bueno, siempre volcada en hacer una actividad en un proyecto, ¿no? En algún país. Pero vamos ahí jugando con eso y son convocatorias específicas, sí, de cooperación normalmente, porque sí que es verdad que investigación está siempre enfocada a gastar los fondos en España y cooperación sí que te deja, o sí que está enfocada a gastar los fondos en otros países. AECID tuvo hace años una convocatoria específica de investigación, pero creo que la sacó 2 años, luego la cambió por la de innovación que hay ahora. Y bueno, y vamos a ir presentándonos a distintas convocatorias con distintas propuestas y buscando un poco las castañas. Y el recurrente tema de la financiación y que es un tema realmente complejo en cualquier ámbito, ¿no? Y más si hablamos de investigación. Y bueno, en este caso, yo creo que ha añadido el hecho de la etiqueta de la cooperación, ¿no? Sí. Todavía más. Muy bien, Nacho. Sí, pero Bueno, bueno, pues sí sí, que quiero destacar que es muy importante, ¿no? Tener esos apoyos claro, públicos para estas claro, iniciativas, que claro, algunos son claro. problemas globales que Sí, creo que sí, cualquier persona estaría de acuerdo en que son importantes, como la mortalidad materna, ¿no? claro. Pero bueno, pero luego pues, reducir el uso de antibióticos o mejorar, hay muchos problemas de salud que al final tienen impactos globales y creo Ujú, que es necesaria esta cooperación internacional, es imprescindible. ujú. Entonces, bueno, pues desde cualquier foro creo que también hay que aprovechar y reivindicarla. Claro, claro, no, por supuesto, ¿no? Es realmente básico, importante. Muy bien, bueno, pues no sé si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Nada, agradecerte muchísimo tu presencia, Nacho, agradecerte un poco esta pues, ventana que nos has abierto a muchos sobre, bueno, pues un parte de la investigación con la que no estamos familiarizados en general, ¿no? Y bueno, comentarte que bueno, te haremos llegar sugerencias que puedan surgir bueno, pues del visionado de este vídeo, preguntas, te las haremos llegar. Y nada, bueno, pues agradecerte mucho bueno, todo el trabajo que hacéis y tu presencia aquí con todos nosotros. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a vosotros, un gusto y ahí estamos para cualquier contacto que queramos establecer. Muy bien, gracias. Buena tarde, un saludo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues damos por finalizado ya esta tercera edición 2025 de Entre Encuentros. Y nada, muchas gracias por vuestra presencia a todos. Un saludo. Gracias, adiós.